manches, desperté más guapo que ayer. Tremenda estrategia de marketing se aventó Marvel Studios, ya que aprovecharon el 4F, o sea el 4 de febrero, para lanzar el tráiler de los 4F, o sea los 4 Fantásticos. Y qué mejor manera de hacerlo que creando una cuenta regresiva de 1 hora para simular el lanzamiento de un cohete, haciendo referencia a la etapa de la familia fantástica como astronautas en los cómics, que fue lo que los condujo a sufrir el accidente cósmico que les dio sus poderes, y a su vez invitaron al elenco principal de la película para presentarlo, o sea Papi Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss, tráiler el cual empieza abriéndonos las puertas al penthouse del edificio Baxter, edificio el cual en los cómics ha pasado de propietario en propietario, empezando por el pibe que lo construyó, Leland Baxter, luego fue sede del grupo de superhéroes All Winners liderados por el Capitán América, y por último se convirtió en el hogar y la base de operaciones de los 4 Fantásticos. ¡Qué bodeguita tan pretenciosa! Edificio desde el cual se alcanza a ver la ciudad, que desde el anuncio de esta película se confirmó que estará ambientada en los años 60 de otra dimensión, o sea no en la Tierra principal 616 donde viven nuestros Avengers, y que a su vez será una ciudad retrofuturista gracias a la tecnología creada por Reed Richards, o sea el científico e inventor que se le considera incluso más inteligente que Tony Stark, quien está casado con la arqueóloga candente Sue Storm, quien a su vez es hermana del bombero, mecánico y piloto de carreras Johnny Storm, y por último de los miembros de este equipo tenemos al astronauta y mejor amigo de Reed Richards, Ben Grimm. ¡Qué feo estoy! Y ojo, como esta no será una película de origen, vemos que la familia ya bien establecida cuenta con la ayuda de Herbie, o sea un robot de alta ingeniería creado por Reed, principalmente con el objetivo de buscar a Galactus por todo el universo, pero que más tarde se volvió multifuncional como su asistente de laboratorio, su ama de casa y la niñera de sus hijos Franklin y Valeria Richards. Luego las bandas negras de los costados se estrechan para contarnos a modo de flashbacks el accidente que les dio sus poderes, el cual comenzó convenciendo al gobierno de financiar su primer viaje espacial a la luna. Quiero suponer que este panzón es un alto mando del gobierno a quien están intentando convencer, viaje el cual causó tremendo revuelo principalmente en los ciudadanos de Estados Unidos, y fue realizado en un cohete experimental creado por Reed llamado Marvel 1, y es un detallazo que su diseño sea totalmente fiel al de los cómics, pero los pelotudos no contaban con que se iban a encontrar con un obstáculo en el camino, o sea una tormenta de rayos cósmicos que vapuleó la cabina de la nave, por lo que al regresar a casa se dieron cuenta que los rayos alteraron su ADN. En el caso de Reed obtuvo maleabilidad que le permite estirar cualquier parte de su cuerpo, algo así como yo con mi Sue Storm por su parte obtuvo la habilidad de manipular luz y energía cósmica que le permiten volverse invisible, Johnny obtuvo pirogénesis que le permite manifestar fuego de su cuerpo, y Ben mutó cada parte de su cuerpo convirtiéndolo en roca, físico el cual es una combinación entre efectos prácticos con efectos visuales, a diferencia de las variantes anteriores de este adefesio vistas en 1994 y en los 2000, por lo que ya una vez llegando a la conclusión de que estos no son defectos sino poderes, y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decidieron usarlos para proteger a la humanidad de cualquier amenaza, formando un equipo llamado los 4 Fantásticos con trajes de igual manera totalmente fieles a los cómics, específicamente el Negative Suit de los 80s creado por el artista John Byrne. Eres muy joven para ser tan sabio. Luego vemos a la mujer invisible usando sus poderes precisamente para el bien, escena en la cual se ve mucha destrucción en la ciudad y detrás de ella el Fantastic Car, o sea el vehículo oficial de la familia fantástica que ha tenido muchas versiones como el MK1 visto en Deadpool y Wolverine, también el MK2, el MK3, y el que más se asemeja a esta película es el de Tierra 1610, el cual fue construido por una variante malvada de Reed conocido como The Maker cuando apenas era un niño. Luego vemos a la antorcha humana volando al espacio al parecer en un acto de desesperación, por lo que es muy probable que adapten la historia de los cómics en la cual Johnny intenta sofocar sus llamas primero nadando hasta lo más profundo del mar y luego volando hacia el espacio, pero no sirvió de ni mergas debido a que sus llamas se alimentan de energía cósmica y por lo tanto no necesitan oxígeno. Luego vemos que a nuestros protas literalmente se les está viniendo la noche encima en forma de lluvia de meteoritos, por lo que tal vez sean fragmentos de un planeta que fue destruido por Galactus en su camino a la Tierra. ¡Corre, Eddie, corre! Que hablando de Galactus, gracias a nuestro Señor Jesucristo este villano ya no es una nube pedorra como en la película de los 4 Fantásticos de 2007, sino en esta ocasión primero vemos su inmensa sombra acercándose a la ciudad de Nueva York, seguido de una toma de espaldas del cerdo donde vemos parte de su casco. Y sí, no sé qué fetiche tienen los villanos gigantescos de Marvel con la Estatua de la Libertad, ya que no olvidemos que en la serie de What If el demonio de fuego Surtur le quería revisar el aceite así como yo a mi prima. Vamos, Shark Boy, tócame.
sin miedo. Tarugo, del cual muchos podrán tener la duda de por qué en algunos cómics y videojuegos lo vemos de un tamaño infinitamente más grande que la Tierra y por qué en otros solamente tiene el tamaño de un kaiju cual Godzilla. Esto es debido a que el cerdo tiene la habilidad de cambiar su tamaño y su masa a voluntad, pero digo a voluntad entre comillas ya que depende en gran parte de la energía cósmica que consuma para poder hacerse gigante, o sea, en otras palabras necesita devorar planetas para alterar su tamaño. Pero esperen, no olvidemos que Galactus es un ser cósmico muy educado y por lo tanto nunca llega sin avisar, así como mi tía que coincidentemente siempre llega a la hora de la comida, sino su llegada siempre es advertida por su heraldo Silver Surfer, que en el caso de esta dimensión no será hombre sino mujer, interpretada por la actriz Julia Garner, la cual es una referencia directa a Shalaval, minita la cual vivía tranquilamente en el planeta Zenla junto a su amado Norrin Roth, hasta que un día llegó Galactus amenazando con zambutirse su hogar, por lo cual Norrin le ofreció que si le perdonaba la vida a su planeta serviría para él, convirtiéndose así en Silver Surfer pero dejando abandonada y enamorada a Shala con tal de salvarle la vida. Pero repito que como esta película está ambientada en otra dimensión, si nos basamos en Shalaval de Tierra 99-97, tras el hijo de Reed y Sue Franklin Richards convertirse en el nuevo Galactus, usó su poder para convertir a Shala en Silver Surfer al igual que su amado, acto el cual no sirvió de mucho que digamos ya que murió prácticamente al instante en una batalla contra los Celestiales. Murió de la forma más macha posible. Luego, regresando con la cuenta regresiva de 1 hora para mostrar el tráiler, en ella vimos un nuevo vistazo al logo oficial de la Future Foundation, fundación la cual en los cómics fue creada por Reed cuando se decepcionó de los gobernantes y mejores científicos de la Tierra, por lo que decidió crear un equipo que se dedique única y exclusivamente a planificar un mejor futuro para la humanidad, equipo el cual ha tenido diferentes miembros a lo largo del tiempo como Spider-Man, Kang el Conquistador, She-Hulk, Dragon Man y Doctor Doom, por lo que estaría interesante ver variantes de estos personajes de esa dimensión, como un cameo del Spidey de Tom Holland usando el icónico traje blanco, aunque a su vez no nos podemos dejar llevar por el fanservice y olvidar que esta es una película de los Cuatro Fantásticos, pero de quien sí tendría mucho sentido que tengamos un cameo es nada más y nada menos que del Doctor Doom de Robert Downey Jr., o sea quien ya está confirmado para ser el villano de Avengers, Doomsday y Secret Wars, y digo esto porque según rumores al Galactus devorar el planeta Tierra de la familia fantástica, a estos inútiles no les quedará de otra más que buscar otro hogar transportándose así a Tierra 616 del UCM, pero como a su vez ya está confirmado que nos mostrarán a modo de flashback varios de los villanos con los que han combatido como el Hombre Topo, entre esos villanos no podría faltar el más emblemático que es precisamente Victor Von Doom, quien al igual que los fantásticos buscará la manera de salvar su trasero transportándose a Tierra 616, por lo que ya valimos burger. ¡Estoy en peligro! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién es tu miembro favorito de los Cuatro Fantásticos. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Andy Infinito, Everything87, El Eterno Optimista, Neverland Spidey, el Alex Rey, Dylan Méndez, Jesús Enrique que dice, Gwen Killer insulta a Nicolás Maduro. Yo soy de barrio. Bot termina hecho picadillo. I you Guam, I Guam. I you do Guam, I do Guam. Y marcas que dicen, Killer, yo no caí en la broma de tu último video porque los subtítulos te delataron. Porque no puedo hacer nada bien. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rap duro. Y nos vemos a la próxima.